Mucho antes de que existieran estadios, medallas o récords cronometrados, la humanidad ya admiraba el cuerpo fuerte, resistente y capaz de imponerse a otros cuerpos. En el amanecer de la civilización, cuando la escritura apenas comenzaba a fijar la memoria humana sobre arcilla húmeda, la fuerza física no era un espectáculo ni una disciplina reglada. Era una necesidad, una prueba de legitimidad y, en algunos casos, una forma de comunicación entre los hombres y los dioses. En ese mundo primitivo, donde la frontera entre lo humano y lo divino era porosa, surge la figura de Gilgamesh, rey de Uruk, protagonista de la epopeya más antigua que se conserva, y al mismo tiempo el primer gran atleta mítico de la historia. Para comprender la magnitud de esta figura es necesario imaginar Mesopotamia no como un territorio abstracto de los libros de historia, sino como un espacio vivo y hostil. Entre los ríos Tigris y Éufrates, la vida dependía del control del agua, de la capacidad de construir, resistir y defender. Las ciudades no eran refugios pasivos, eran organismos que sobrevivían gracias al esfuerzo físico colectivo. Levantar murallas, abrir canales, combatir a otras ciudades, cazar, luchar. El cuerpo era la principal herramienta del poder. En este contexto, la admiración por la fuerza no era simbólica, sino profundamente real. Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la humanidad, se alzaba como un centro de poder político, religioso y económico. Sus murallas, según la tradición, eran tan imponentes que parecían obra de gigantes. No es casual que la epopeya atribuya su construcción a Gilgamesh. Desde las primeras líneas del poema, el rey aparece definido no por su sabiduría ni por su justicia, sino por su potencia física. Se nos dice que supera a todos los hombres, que no tiene igual en vigor, que su energía no conoce descanso. Es un cuerpo que desborda los límites humanos. Gilgamesh no es simplemente fuerte, es excesivo. Corre más rápido que cualquiera, lucha sin cansarse, domina a los hombres de Uruk en pruebas de fuerza y combate. En una sociedad donde el prestigio se construía a través de la demostración física, Gilgamesh encarna el ideal llevado al extremo. Pero ese exceso tiene consecuencias. El rey utiliza su fuerza sin medida, imponiéndose sobre sus súbditos, desafiando a los jóvenes, humillando a los hombres de la ciudad. Su cuerpo, que debería proteger a Uruk, se convierte en una amenaza interna. Aquí aparece una idea fundamental para entender esta historia desde una perspectiva casi deportiva. La fuerza, sin un rival, se vuelve destructiva. No existe mérito sin oposición. No hay gloria en vencer a quien no puede resistir. Gilgamesh es invencible, pero su invencibilidad lo aísla. No tiene espejo donde medirse. Es un atleta sin competencia, un campeón sin liga. Las tablillas nos cuentan que los habitantes de Uruk se quejan a los dioses. No piden que Gilgamesh pierda su fuerza, sino que aparezca alguien capaz de igualarla. Este detalle es crucial. Incluso en el pensamiento mesopotámico más antiguo, la solución al abuso del poder físico no es la debilidad, sino el equilibrio. Los dioses escuchan y deciden crear a Enkidu. Enkidu nace lejos de la ciudad, en la estepa salvaje. Su cuerpo es descrito con la misma admiración que el de Gilgamesh. Músculos poderosos, resistencia animal, energía inagotable. Corre con las bestias, se alimenta como ellas, duerme bajo el cielo abierto. No ha sido domesticado por la civilización, pero posee una fuerza pura, no corrompida. Si Gilgamesh representa la fuerza urbana, entrenada y consciente de sí misma, Enkidu es la fuerza natural, instintiva, primitiva. Desde una perspectiva moderna podríamos decir que ambos encarnan dos formas de preparación física: el cuerpo moldeado por la sociedad frente al cuerpo moldeado por la naturaleza. La epopeya los construye como equivalentes. Enkidu no es inferior al rey, es su reflejo, y como todo reflejo verdadero, está destinado al choque. El encuentro entre Gilgamesh y Enkidu no ocurre de inmediato.
Antes, Enkidu debe ser introducido al mundo humano. Aprende a comer pan, a beber cerveza, a vestir. Su fuerza no disminuye, pero adquiere conciencia. Este proceso es importante porque transforma la fuerza bruta en fuerza significativa. No basta con ser fuerte, hay que saber contra quién medir esa fuerza. Finalmente, el destino los lleva al mismo espacio. Uruk, la ciudad de las murallas gigantescas, se convierte en el escenario del combate. No hay jueces, no hay reglas escritas, no hay público organizado, pero hay algo que recuerda poderosamente a una competencia atlética. Dos cuerpos excepcionales enfrentados para determinar quién es superior. El combate entre Gilgamesh y Enkidu es descrito como un evento sísmico. Se agarran, se empujan, chocan como toros. Las puertas tiemblan, el suelo parece ceder bajo sus pies. No se trata de una pelea caótica, sino de una lucha de fuerza pura, cuerpo contra cuerpo, resistencia contra resistencia. Ninguno logra imponerse rápidamente. Ambos soportan golpes que derribarían a cualquier otro hombre. Ambos siguen en pie cuando el cansancio debería vencerlos. Aquí la epopeya introduce una idea sorprendentemente moderna: la igualdad física. Por primera vez, Gilgamesh encuentra un límite, no porque sea derrotado, sino porque no puede vencer. La lucha no termina con un vencedor claro, termina con el reconocimiento mutuo. Enkidu no cae, Gilgamesh no avanza. El combate se suspende porque continuar carece de sentido. Este momento es central no solo en la historia del poema, sino en la historia simbólica del deporte. El respeto nace del enfrentamiento justo. La admiración surge cuando el rival demuestra estar a la altura. Gilgamesh, el rey invencible, ríe. No de burla, sino de alivio. Por primera vez, su fuerza ha encontrado eco. Enkidu, el hombre salvaje, ha sido reconocido como igual. De enemigos pasan a amigos, pero esta amistad no es sentimental, es física. Se funda en el cuerpo compartido, en el sudor, en el cansancio común. Desde ese instante, Gilgamesh deja de ser un tirano solitario y se convierte en un héroe acompañado. La fuerza, que antes aislaba, ahora une. La epopeya no describe este combate como una derrota moral, sino como una victoria mutua. Ambos ganan algo esencial. Gilgamesh gana un límite. Enkidu gana un lugar. La fuerza deja de ser dominación y se convierte en virtud compartida. Este cambio marcará todo lo que sigue. En este punto, la historia deja de ser solo el relato de un rey mítico y se convierte en algo más profundo, una reflexión ancestral sobre el sentido de la competencia física. La lucha no sirve únicamente para someter, sino para revelar. El cuerpo, llevado al extremo, muestra quiénes somos y hasta dónde llegamos. Antes de los Juegos Olímpicos, antes de los gimnasios, antes incluso de la palabra atleta, ya existía esta idea fundamental, que el valor de la fuerza se mide en relación con otro cuerpo capaz de resistirla. Gilgamesh y Enkidu, enfrentados en las calles de Uruk, protagonizan el primer gran duelo físico de la historia escrita. No por sus reglas, sino por su significado. Y a partir de ese choque, nada vuelve a ser igual. Después del combate, el silencio que queda entre Gilgamesh y Enkidu no es vacío, sino expectante. Dos cuerpos que se han medido hasta el límite reconocen algo que ninguna palabra puede expresar con claridad. La fuerza compartida necesita un propósito. La competencia ha terminado, pero la energía que ambos contienen exige un nuevo desafío. En una sociedad donde el prestigio se construye a través de la acción física, permanecer inmóvil equivale a desaparecer. Gilgamesh, por primera vez, no habla desde la superioridad, habla desde la ambición. Su fuerza, ahora reflejada en otro cuerpo igual de poderoso, ya no le basta dentro de las murallas de Uruk. La ciudad, que antes era escenario de su dominio, se ha vuelto pequeña. El atleta sin rival necesita una prueba que trascienda lo humano.
Así nace la idea de la expedición al Bosque de los Cedros. El Bosque de los Cedros no es un simple lugar geográfico. En el imaginario mesopotámico representa lo prohibido, lo remoto, lo reservado a los dioses. Está custodiado por Humbaba, una criatura gigantesca cuya sola presencia infunde terror. Nadie que se adentra en ese territorio espera regresar. Desde una perspectiva moderna, podríamos compararlo con el desafío extremo, la prueba que ningún atleta sensato intentaría, pero que precisamente por eso promete gloria eterna. La decisión de partir no es racional, no responde a una necesidad económica ni militar. Es un acto puramente simbólico, demostrar que el cuerpo humano, llevado al límite de su preparación, puede desafiar incluso aquello que ha sido declarado invencible. Gilgamesh quiere que su nombre perdure, y sabe que la memoria no se construye con fuerza cotidiana, sino con hazañas extraordinarias. Enkidu duda. Él conoce el bosque. Su vida salvaje lo ha acercado a ese mundo que Gilgamesh idealiza desde la distancia. Advierte del peligro, del poder de Humbaba, del desequilibrio que puede provocar enfrentarse a fuerzas que no pertenecen al ámbito humano. Esta tensión es importante. El atleta urbano, confiado en su entrenamiento y su fama, frente al atleta natural, consciente de los límites reales del cuerpo. Pero Enkidu acompaña a Gilgamesh, no por obediencia, sino por lealtad nacida del combate. Han probado su fuerza uno contra otro, ahora deben probarla juntos. La amistad que surge entre ellos se expresa físicamente. Marchan, cargan armas, atraviesan territorios hostiles. El viaje mismo es una prueba de resistencia. Días de caminata, noches sin descanso, el cuerpo sometido al desgaste continuo. No hay público que aplauda, pero hay una exigencia constante que separa a los fuertes de los que solo aparentan serlo. Antes de entrar al bosque, Gilgamesh experimenta algo nuevo: el miedo. No un miedo paralizante, sino el miedo que surge cuando la fuerza comprende que puede no ser suficiente. Sueña con caídas, con montañas que se desploman, con animales que lo atacan. Enkidu interpreta estos sueños, los transforma en presagios favorables, refuerza la confianza de su compañero. Aquí la fuerza deja de ser solo muscular, se convierte en fortaleza mental. El atleta no solo entrena el cuerpo, sino la voluntad. El enfrentamiento con Humbaba es el punto culminante de esta búsqueda de gloria. La criatura no es descrita únicamente como un monstruo físico, sino como una presencia abrumadora. Su voz es tormenta, su rostro es terror. Frente a él, incluso dos cuerpos excepcionales parecen frágiles. Pero Gilgamesh y Enkidu no retroceden. Luchan juntos, coordinan su esfuerzo, combinan fuerza y estrategia. Donde uno flaquea, el otro sostiene. Desde una lectura moderna, este combate introduce un concepto clave: la superación del límite individual mediante la cooperación. Ya no se trata de quién es más fuerte, sino de cómo dos fuerzas equivalentes pueden unirse para vencer algo superior. La epopeya sugiere que la verdadera grandeza física no está en la dominación solitaria, sino en la capacidad de compartir el esfuerzo extremo. Finalmente, Humbaba cae. El bosque de los cedros es violado, los árboles sagrados son cortados. La hazaña se consuma. Gilgamesh ha conseguido lo que buscaba: una victoria que trasciende la ciudad, que desafía a los dioses, que inscribe su nombre en la memoria colectiva. Desde el punto de vista del atleta, ha alcanzado el récord imposible, la marca que nadie más ha logrado. Pero la gloria tiene un precio. La epopeya no presenta la victoria como un triunfo limpio. La muerte de Humbaba rompe un equilibrio. Los dioses observan. La fuerza humana, llevada demasiado lejos, comienza a rozar lo prohibido. Este matiz es fundamental para entender la visión mesopotámica del cuerpo. La admiración por la potencia física siempre convive con el temor a su desmesura. Tras la victoria, Gilgamesh regresa a Uruk transformado. Ya no es solo el rey fuerte, sino el héroe que ha desafiado lo imposible.
Su cuerpo ha sido probado no solo en combate directo, sino en resistencia prolongada, en miedo, en cooperación. Ha pasado por un proceso que hoy llamaríamos formación integral del atleta. Pero Enkidu, que lo ha acompañado en todo, empieza a mostrar signos de fragilidad. La epopeya introduce entonces un giro inesperado. Enkidu enferma. Su cuerpo, que había resistido combates, viajes y esfuerzos sobrehumanos, comienza a fallar. La fuerza natural, tan poderosa en el enfrentamiento físico, resulta vulnerable frente a lo invisible. No hay rival al que golpear, no hay prueba que superar mediante la voluntad. El cuerpo cede. Para Gilgamesh, este es el golpe más duro. No pierde una competencia, no es derrotado en combate, pero asiste a la caída del único cuerpo que había estado a su altura. La muerte de Enkidu no es solo una tragedia personal, es una lección brutal sobre los límites de la fuerza. El atleta descubre que no todo se vence entrenando más duro o golpeando más fuerte. Enkidu muere, y con él muere la ilusión de invencibilidad compartida. Gilgamesh, que había encontrado en el combate y la hazaña una forma de inmortalidad simbólica, se enfrenta ahora a la evidencia de la fragilidad humana. El cuerpo más fuerte puede desaparecer. El compañero más resistente puede caer. Este momento marca una ruptura. La historia deja de ser una celebración de la fuerza y se convierte en una pregunta. ¿De qué sirve la potencia física si no puede evitar la muerte? ¿Qué valor tiene la gloria corporal frente al tiempo? El atleta, que hasta ahora había buscado superar a otros, comienza a buscar algo distinto, una forma de no desaparecer. Y así, impulsado por el dolor y el miedo, Gilgamesh inicia una nueva etapa. Ya no busca rivales, ni monstruos, ni bosques sagrados. Busca una respuesta. La fuerza física, que lo había llevado hasta la cima de la gloria, ahora lo empuja hacia una búsqueda más profunda y desesperada. En el siguiente tramo de esta historia, veremos cómo el cuerpo del héroe atleta se enfrenta a su desafío más grande. No otro cuerpo, sino el límite absoluto de la condición humana. La muerte de Enkidu deja a Gilgamesh desnudo de certezas. El cuerpo que había sido su orgullo, su herramienta de dominio y su pasaporte a la gloria, se revela de pronto insuficiente. No hay entrenamiento posible contra la desaparición. No existe fuerza capaz de retener la vida cuando ésta se retira. El héroe que había derrotado monstruos y atravesado territorios prohibidos se encuentra paralizado ante un hecho simple y brutal. Incluso el más fuerte muere. Gilgamesh no llora como un rey ni como un dios, sino como un hombre. La epopeya lo muestra tocando el cuerpo inerte de su amigo, negándose a aceptarlo, esperando que el movimiento regrese, que la respiración vuelva. Durante días permanece junto a él, observando cómo la corrupción avanza. Este detalle es clave. El relato no idealiza la muerte, la muestra en su materialidad. El cuerpo que antes era potencia ahora es descomposición. Para alguien cuya identidad estaba ligada a la fuerza física, esta visión es devastadora. Aquí ocurre una transformación fundamental. Gilgamesh deja de ser el héroe confiado en su cuerpo y se convierte en un fugitivo del destino humano. El miedo lo empuja fuera de Uruk. Se viste con pieles, abandona el orden de la ciudad y se interna en caminos solitarios. El atleta que había buscado la gloria pública ahora corre sin testigos. Su fuerza ya no es exhibición, sino huida. Esta huida no es cobardía, es negación. Gilgamesh corre porque no puede aceptar que su cuerpo tenga el mismo final que el de Enkidu. Corre porque cada paso parece alejarlo de la tumba. La epopeya lo describe atravesando desiertos, montañas, regiones donde ningún hombre ha llegado. El movimiento constante se convierte en su forma de resistencia. Mientras el cuerpo esté en acción, la muerte parece suspendida. Desde una lectura contemporánea, esta etapa puede entenderse como la obsesión del atleta por prolongar el rendimiento, por escapar al declive. Gilgamesh no quiere envejecer, no quiere debilitarse, no quiere aceptar el fin,
Busca a Utnapishtim, el único humano que ha obtenido la inmortalidad. Si existe alguien que haya vencido el límite, debe ser él. El camino hacia Utnapishtim es una sucesión de pruebas que ya no exigen solo fuerza bruta, sino resistencia extrema. Gilgamesh atraviesa la montaña de Mashu, custodiada por seres que no pueden ser enfrentados físicamente. Allí, la fuerza debe ceder ante la palabra, ante la determinación. Más adelante, cruza el túnel de la oscuridad absoluta, un trayecto donde no hay orientación, donde el cuerpo avanza a ciegas. No hay combate, no hay gloria visible, solo persistencia. Cuando emerge de la oscuridad, llega a un jardín extraño, lleno de árboles de piedras preciosas. Es un lugar irreal, ajeno al mundo humano. Aquí la epopeya refuerza la idea de que Gilgamesh ha cruzado los límites del atleta heroico para entrar en una dimensión distinta, donde el cuerpo ya no es la medida principal del valor. Los dioses reservaron la inmortalidad para sí mismos. Al hombre le corresponde vivir, comer, amar, disfrutar mientras pueda. Le cuenta la historia del diluvio, cómo sobrevivió no por su fuerza, sino por obedecer a los dioses. La inmortalidad no fue una conquista atlética, sino un regalo excepcional. Utnapishtim somete a Gilgamesh a una prueba simple: permanecer despierto 6 días y 7 noches. No es una prueba de fuerza, sino de resistencia pasiva, de control del cuerpo frente al sueño. Gilgamesh acepta, confiado, pero fracasa casi de inmediato. Se queda dormido. El cuerpo, por más entrenado que esté, exige descanso. El atleta cae no por falta de voluntad, sino por naturaleza. Este fracaso es silencioso y humillante. No hay lucha, no hay épica, solo un cuerpo dormido. Es quizás la escena más cruel del poema para alguien que había definido su identidad a través de la acción física. El mensaje es claro: hay límites que no se superan corriendo más rápido o golpeando más fuerte. Aún así, Utnapishtim le ofrece una última oportunidad. Le revela la existencia de una planta capaz de devolver la juventud. Gilgamesh la consigue. Se sumerge en las aguas profundas, utiliza su fuerza una vez más para alcanzarla. Por un instante, parece que el cuerpo puede ser restaurado, que el ciclo puede reiniciarse. El atleta imagina volver a Uruk, compartir el secreto, rejuvenecer, pero el destino interviene de forma irónica. Mientras descansa, una serpiente roba la planta. No hay combate, no hay persecución. La pérdida ocurre en un descuido. Gilgamesh llora, no por debilidad, sino por comprensión. Ha llegado al final del camino. No habrá inmortalidad corporal. Este momento no es una derrota absoluta, sino una revelación. Gilgamesh comprende que su búsqueda ha sido inútil porque estaba mal planteada. El cuerpo no está hecho para durar eternamente. La fuerza no es un escudo contra el tiempo. La grandeza no reside en vencer a la muerte, sino en aceptar su presencia. Cuando regresa a Uruk, ya no es el mismo. Mira las murallas que una vez construyó y entiende algo nuevo. La obra, la memoria, el relato, pueden durar más que el cuerpo. La fuerza que levantó piedras ahora se transforma en legado. El atleta se convierte en narrador de su propia experiencia. En este punto, la epopeya cierra un círculo. Gilgamesh comenzó como un cuerpo sin límites aparentes y termina como un hombre consciente de su finitud. Pero esa conciencia no lo reduce, lo completa. La fuerza física sigue siendo admirable, pero ya no es absoluta. Ha encontrado su lugar dentro de algo más amplio. La historia de Gilgamesh no es solo el relato del primer héroe, es, en muchos sentidos, la primera reflexión escrita sobre el cuerpo llevado al extremo, sobre el deseo de superar, de competir, de dejar huella. Es la historia de todo atleta que alguna vez ha enfrentado su propio límite y ha tenido que decidir qué hacer cuando el cuerpo ya no puede ir más allá. En la última parte, veremos cómo esta historia, nacida hace más de 4000 años, sigue dialogando con nuestra forma moderna de entender el deporte, la competencia y la gloria física.
El regreso de Gilgamesh a Uruk no es triunfal. No hay multitudes, ni cantos, ni celebraciones públicas que anuncien su llegada. Sin embargo, es quizás el retorno más importante de toda la epopeya. El cuerpo que vuelve es el mismo que partió en busca de la inmortalidad, pero la mirada que lo habita es distinta. Gilgamesh ha comprendido algo que ningún combate, ningún entrenamiento, ninguna hazaña podía enseñarle. La fuerza no desaparece cuando el cuerpo cae, solo cambia de forma. Uruk sigue allí, con sus murallas imponentes, sus calles, sus templos. Gilgamesh las observa con atención, casi con reverencia. Antes las veía como una extensión de su poder físico, ahora las contempla como testimonio. Las piedras no son eternas, pero duran más que la carne. El esfuerzo humano, cuando se organiza y se transmite, puede trascender al individuo. Esta idea transforma por completo el sentido de la fuerza. En este punto, la epopeya se vuelve sorprendentemente moderna. Gilgamesh no renuncia a su cuerpo ni desprecia la fuerza que lo definió. Al contrario, la integra dentro de una comprensión más amplia. El cuerpo fuerte sigue siendo valioso, pero ya no como herramienta de dominación ni como vía de escape frente a la muerte. Es valioso porque construye, porque protege, porque inspira. Si se observa la historia desde una perspectiva deportiva, este momento equivale al retiro del gran atleta. No al retiro amargo, sino al que acepta que la etapa de la competencia ha terminado y que lo vivido adquiere sentido cuando se comparte. Gilgamesh ya no necesita medirse con nadie. Ha competido contra hombres, monstruos y dioses. Ha perdido lo que más amaba. No queda rival posible. La epopeya, sin embargo, no propone una renuncia a la excelencia física. Lo que propone es una redefinición. La fuerza deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en medio. El verdadero logro de Gilgamesh no fue vencer a Enkidu, ni derrotar a Humbaba, ni llegar hasta los confines del mundo. Fue regresar con la conciencia de su límite y aún así seguir siendo rey, seguir construyendo, seguir narrando. Aquí es donde la historia adquiere su dimensión más profunda para cualquier audiencia contemporánea. El relato no condena la ambición física, pero advierte sobre su aislamiento. Gilgamesh fue más peligroso cuando no tenía igual. Fue más humano cuando encontró un rival. Fue más sabio cuando perdió a su compañero. Y fue verdaderamente grande cuando aceptó que su cuerpo no podía ganarlo todo. La figura de Enkidu, ausente físicamente pero presente en la memoria, es central en esta etapa final. Él representa el momento de máxima plenitud corporal, el equilibrio perfecto entre fuerza y compañía. Su muerte no invalida ese ideal, lo vuelve frágil y por eso mismo precioso. La fuerza compartida, aunque efímera, es la que deja huella. Desde Mesopotamia hasta hoy, la admiración por el cuerpo excepcional no ha cambiado tanto. Seguimos celebrando la velocidad, la potencia, la resistencia. Seguimos buscando récords, marcas, gestas que desafíen lo anterior. Pero la epopeya de Gilgamesh introduce una pregunta incómoda que aún resuena. ¿Qué queda cuando el cuerpo ya no puede competir? La respuesta no es la resignación, sino la transmisión. Gilgamesh manda a leer las murallas, a recorrer la ciudad, a contemplar lo que fue construido. Su historia queda grabada en tablillas de arcilla. El atleta se convierte en relato. El esfuerzo se transforma en memoria colectiva. La fuerza, al ser narrada, se vuelve ejemplo. Este gesto final es profundamente significativo. En una cultura oral y escrita incipiente, dejar registro era una forma de desafiar al tiempo. Gilgamesh no logra la inmortalidad física, pero alcanza una inmortalidad simbólica. 4000 años después, su cuerpo ha desaparecido, pero su lucha sigue siendo contada. Ningún músculo dura tanto. Así, la epopeya propone una visión completa del cuerpo humano: fuerte, deseante, competitivo, vulnerable y finalmente consciente. No hay glorificación ingenua de la potencia, ni condena moral. Hay aceptación.
La fuerza es necesaria para vivir, pero insuficiente para perdurar por sí sola. En este sentido, Gilgamesh puede ser visto como el primer arquetipo del atleta total, no porque haya ganado todas las competencias, sino porque atravesó todas las etapas: el dominio sin rival, el enfrentamiento justo, la cooperación, la gloria, la pérdida, la decadencia y la comprensión. Su recorrido es el de todo cuerpo que se esfuerza más allá de lo común. El valor de esta historia para el presente no reside en su antigüedad, sino en su vigencia. Cada vez que un atleta se enfrenta a su límite, cada vez que una carrera termina, cada vez que un cuerpo ya no responde como antes, la pregunta de Gilgamesh vuelve a aparecer. ¿Qué hacemos con lo que fuimos capaces de hacer? La epopeya responde sin estridencias. Construimos, contamos, compartimos. Transformamos la fuerza en legado. Y en ese gesto, aunque el cuerpo falle, algo permanece. Con esta comprensión, la historia de Gilgamesh cierra, no como una tragedia, sino como una afirmación serena de la condición humana. No somos eternos, pero podemos dejar huella. No somos invencibles, pero podemos ser significativos. La fuerza, entendida así, no es una maldición ni una ilusión. Es una etapa. Y como toda etapa, cobra sentido cuando se integra en un relato más grande. Cuando la epopeya de Gilgamesh se apaga, no lo hace con un golpe final ni con una última hazaña espectacular. Termina con una mirada hacia una ciudad construida con esfuerzo humano, hacia muros levantados por brazos que, como todos los brazos, estaban destinados a cansarse y desaparecer. Ese final aparentemente simple encierra una de las intuiciones más profundas que la humanidad haya puesto por escrito. El cuerpo es el origen de la grandeza, pero no su destino final. Si hoy intentamos leer la historia de Gilgamesh desde la lógica del deporte moderno, lo primero que sorprende es su familiaridad. El héroe mesopotámico atraviesa las mismas etapas emocionales y físicas que cualquier atleta excepcional a lo largo de su carrera. Comienza con una superioridad indiscutida, continúa con el encuentro del rival que lo iguala, alcanza la cima de la gloria mediante una hazaña extrema, sufre la pérdida, enfrenta el declive y, finalmente, redefine su identidad más allá del rendimiento físico. La distancia de 4 milenios no borra ese paralelismo, lo refuerza. Gilgamesh puede ser considerado, en este sentido, el primer atleta arquetípico de la humanidad. No porque participara en competencias regladas, ni porque buscara marcas cuantificables, sino porque su valor social, político y simbólico estaba ligado a lo que su cuerpo podía hacer frente a otros cuerpos y frente al mundo. Su fuerza no era un atributo decorativo, era la base de su legitimidad. En Mesopotamia, como en muchas culturas posteriores, el cuerpo excepcional era una forma de autoridad. El combate con Enkidu representa el nacimiento de la competencia justa. Antes de ese encuentro, la fuerza de Gilgamesh carecía de medida. Después, adquiere sentido. No hay excelencia sin comparación, no hay mérito sin resistencia. Esta idea, tan central en el deporte contemporáneo, aparece ya formulada de manera intuitiva en la epopeya. El rival no es un obstáculo a eliminar, sino la condición necesaria para que la fuerza se vuelva significativa. La expedición al bosque de los cedros, por su parte, encarna el momento en que el atleta busca trascender su entorno inmediato. No basta con dominar el ámbito conocido, la ambición empuja hacia lo imposible. Aquí nace la lógica del récord, del desafío extremo, del riesgo asumido en nombre de la gloria. Gilgamesh no necesita enfrentarse a Humbaba para sobrevivir. Lo hace para ser recordado. Esa pulsión sigue siendo reconocible en la cultura del rendimiento actual. Pero la epopeya no se detiene en la celebración de la hazaña. Introduce la pérdida, la enfermedad, la muerte. Enkidu cae no en el campo de batalla, sino en la fragilidad del cuerpo. Esta caída rompe la ilusión de control absoluto.
El atleta descubre que no todas las derrotas ocurren en competencia y que algunas no pueden evitarse con más entrenamiento ni más voluntad. La búsqueda de la inmortalidad es el intento desesperado de negar esta verdad. Gilgamesh corre, cruza desiertos, desciende a las profundidades, desafía el sueño mismo, pero fracasa. No porque no sea suficientemente fuerte, sino porque la prueba está mal planteada. La inmortalidad no es una meta corporal. El cuerpo, por definición, es transitorio. Este fracaso no anula la trayectoria anterior, la resignifica. Al volver a Uruk, Gilgamesh no abandona la fuerza ni la desprecia, la sitúa. Comprende que el cuerpo es el inicio de la obra humana, no su culminación. La verdadera trascendencia no está en durar físicamente, sino en dejar algo que pueda ser habitado, contado, recordado. Aquí la epopeya alcanza una claridad extraordinaria. El atleta no es grande solo por lo que hace mientras compite, sino por lo que su esfuerzo permite construir más allá de sí mismo. La fuerza que levanta muros, que abre caminos, que inspira relatos, sigue actuando incluso cuando el cuerpo que la generó ya no está. Por eso Gilgamesh no termina como una figura trágica, termina como una figura completa. Ha vivido todas las dimensiones de la fuerza, la dominación, la competencia, la cooperación, la gloria, la pérdida y la aceptación. Su recorrido no es una advertencia contra el cuerpo, sino una guía para comprenderlo. En un mundo contemporáneo obsesionado con el rendimiento continuo, con la superación constante y con la negación del límite, la historia de Gilgamesh resulta sorprendentemente actual. Nos recuerda que ningún cuerpo puede sostener indefinidamente el máximo esfuerzo y que el valor de la fuerza no desaparece cuando la capacidad física disminuye. Cambia de forma. 4000 años después, seguimos contando esta historia porque en ella reconocemos algo esencial. Cada atleta que se enfrenta a su retiro, cada persona que descubre que ya no puede hacer lo que antes hacía, revive el dilema de Gilgamesh. ¿Quién soy cuando mi cuerpo deja de ser excepcional? La epopeya responde sin cinismo ni consuelo fácil. Somos lo que hemos construido con ese cuerpo y lo que somos capaces de transmitir. Así, el primer gran relato de la humanidad no solo inaugura la literatura, sino también una reflexión profunda sobre el cuerpo en acción. Antes del deporte organizado, antes de la ciencia del entrenamiento, antes de la estadística, ya existía esta intuición fundamental. La fuerza es valiosa, pero no eterna. El esfuerzo es admirable, pero finito. El cuerpo es poderoso, pero vulnerable. Gilgamesh, rey de Uruk, no conquistó la inmortalidad que buscaba. Sin embargo, al aceptar su límite, alcanzó algo más duradero. Su historia sigue viva porque no promete vencer a la muerte, sino comprenderla. Y en esa comprensión, la fuerza